Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Nortinas, ciclo de entrevistas con mujeres destacadas de la región de Antofagasta, una producción de Diario Regionalista presentada por Antofagasta Minerals, en que todas las semanas conversamos con las mujeres que están transformando el territorio de nuestra región a través de distintas iniciativas. Hoy nos acompañan directamente desde el desierto de Atacama, una iniciativa nacida dentro de una comunidad educativa que busca demostrar que la naturaleza también puede transformarse en una sala de clases. Hablamos de la Fundación Ecológica y Medioambiental Catalina Aguat, quien desarrolla una granja educativa donde estudiantes y organizaciones pueden aprender sobre compostaje, plantación, reciclaje, cuidados de animales y recuperación de espacios. Para ello, para conversar sobre todo esto, tenemos a la mismísima Catalina Aguad, presidenta de la Fundación Ecológica y Medioambiental con su mismo nombre. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos de poder conversar contigo, Cata, porque habíamos hablado un poco sobre el proyecto que están llevando a cabo, este fondo Granja Educativa a través de los animales compostando en el desierto, eh, pero también para conocerte un poco más a ti sobre todo lo que estás haciendo en la región. ¿Cómo comienza esta granja educativa? Bueno, refiriéndome al proyecto, este es un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, el cual postulamos y pudimos obtener para mantener nuestra granja educativa y realizar iniciativas de educación ambiental. La granja así cristalina nació como una iniciativa durante entre la pandemia y el estallido social. Éramos estudiantes que, bueno, a pesar de la situación que acontecía en nuestro país, seguíamos yendo al liceo para buscar colaciones, buscar guías y también para recrearnos un poco del encierro. Dentro de eso empezamos poco a poco a recuperar áreas verdes del establecimiento de nuestro Liceo Domingo Herrera Rivera junto al profesor de ciencias, el profesor Pablo, quien nos acompañó y nos guió durante todo el proceso. Eh, Dentro de eso, mientras arreglábamos los jardines, se nos acercaban los vecinos. Nos agradecían por estar recuperando los espacios porque consideraban que era súper necesario que hubieran más áreas verdes en nuestra localidad. Entonces, en uno de esos días llegó una persona que nos contaba que tenía unas gallinas que no podía seguir manteniendo y que, bueno, iban a pasar a mejor vida. Y nosotros, bueno, no nos gustó mucho esa idea y dijimos, pero tengámoslas nosotros. Fue una idea del profesor Pablo La Rivera que nos dijo, pero traigámosla y veamos qué podemos hacer con ella. Entonces ahí cuando ya llegan las gallinas nos dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde las vamos a poner? Esto es un liceo. Entonces nos dice, no, aquí hay un espacio en el que podemos empezar a adecuar de a poco. Y ahí con nuestras 4 primeras gallinitas empezó la granja educativa. Sí, excelente. Entonces, un sueño que nace de estas tres, cuatro gallinitas que conversábamos y también del esfuerzo de un grupo humano y también de un profesor que en el fondo abre las puertas del conocimiento. ¿Cómo fue esta transición ya después de ir acostumbrándose a este espacio y construyéndolo a nivel de infraestructura? Bueno, el espacio era una especie de bodega al aire libre, donde el liceo tenía indumentaria que yo no utilizaba. Entonces poco a poco fuimos limpiando, sacando restos de sillas y de muebles que el liceo tenía almacenado ahí. De hecho, la primera jaula la construimos con unas mallas de unas ventanas que ya no se utilizaban. Ese fue la primera, bueno, acto de reutilización de los recursos que teníamos disponibles, porque esto nació de un estudiante, entonces los fondos también siempre han sido escasos, pero la voluntad gigante de todos nosotros para contribuir a cuidar lo mejor posible a los animales. Nuestro foco en un principio siempre fue proteger la naturaleza y a estas gallinitas que lo necesitaban, que de hecho muchas todavía siguen con nosotros, son nuestras abuelitas que están ahí, son las que llegaron primero. Después de eso se sumaron 2 conejos. En la búsqueda de continuar con el proyecto acudimos con un concejal, el concejal Ignacio Pozo, que fue uno de los que más nos ha apoyado durante estos años. Y él tenía conejos y nos dijo, les voy a dar 2 conejos, Caramelo y Vainilla, que son los papás y abuelas de nuestra granja. Ellos han dejado ahí su legado. Ahora tenemos cerca de 18 conejos en nuestra granja y hemos ido poco a poco creciendo. Así como van llegando nuevos participantes y voluntarios a nuestra granja, también se han sumado animales. Después llegaron unos pequeños loritos y unas catitas y hemos ido adecuando todo este espacio no solamente enfocado a la naturaleza y la protección ambiental, sino también a la inclusión. Nos dimos cuenta de que era un espacio que servía de fuente no tan solo para estudiantes con discapacidad física como yo, sino también para estudiantes con neurodivergencia o necesidades educativas especiales. Era un espacio donde ellos podían estar al aire libre, compartir, un espacio enfocado en el respeto hacia los demás y sobre todo donde todos eran bienvenidos.
donde más allá de cualquier necesidad o diferencia que hubiera, había un espacio para compartir. Ese fue también nuestro foco en brindarle una experiencia a cualquier persona. Excelente. Igual interesante eso de el apoyo del concejal Ignacio Pozo Piña, Sí. sí, del Partido Radical, si no me equivoco, es el concejal. Eh, bueno, que él siempre está muy en esta mecánica de iniciativas de animalistas, medio ambiente, así que le mandamos un saludo a don Ignacio Pozo Piña. Y continuamos entonces para conocer un poco más sobre cómo han ido construyendo a través del territorio también. Hablamos ahora un poco de los animalitos, en el fondo, los seres vivos que nos acompañan en la fundación, pero cómo está el trabajo en torno a los beneficiarios, cómo ha ido creciendo a través del tiempo. Bueno, el proyecto inició con estudiantes voluntarios que buscábamos ir los días sábados a hacer algo entretenido del encierro, obviamente siempre con los cuidados que se requerían durante la pandemia. Después, cuando volvimos a clases, ya involucraron a más estudiantes, habían cursos, se empezaron a hacer clases, involucrarnos con el programa de integración escolar y el programa de apoyo psicosocial, donde los estudiantes que tenían también algún tipo de desregulación emocional o alguna situación un poco compleja, nosotros les ofrecíamos el espacio para que se distrayeran. Creo que más allá de una sala, estar solo a veces la compañía, aunque sea de un animal, puede ayudar mucho también a manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y ahora en estos últimos años hemos abierto el espacio a otros establecimientos educativos de la ciudad, a distintas escuelas hemos recibido desde una de las visitas más grandes que tuvimos, fue el Liceo Andrés Sabela con sus párvulos, recibimos a cerca de 150 estudiantes en nuestra granja, los niños estaban muy felices y nos dimos cuenta de que era un espacio para todo público. Continuando después con las visitas educativas, empezamos a recibir a los vecinos del sector, que en nuestro barrio la mayoría son adultos mayores. Entonces también abrir el espacio a ellos para que tuvieran un momento de relajo, de interacción, muchos de recordar que no son de aquí de la ciudad, son del sur, y era un espacio que también les traía esos buenos recuerdos. Ahora últimamente estamos, además de la ejecución de nuestro proyecto, trabajando junto al CEFAM Corvalis, donde ellos hacen talleres para adultos mayores y para distintos usuarios del CEFAM, donde bueno, nuestra granja siempre es bienvenida para cualquier tipo de taller o iniciativa que sea un aporte para la ciudadanía. Y cuando hablamos de este compostaje de animales compostando, Bueno, dentro del proceso de compostaje bueno, de la utilización de los recursos domiciliarios, sabemos que, bueno, el problema de los vertederos aquí en Antofagasta es un tema bastante serio y hay muchos recursos que además de poder utilizarse, se pueden utilizar para otros fines. Eso vendrían siendo los recursos de, por ejemplo, las cáscaras de fruta, de verdura, cosas que no se comen por distintos motivos. Nosotros, ¿cómo mezclamos eso con los animales? Pasa que nosotros, además de darle la comida típica, no sé, a las gallinas maíz, el pienso, también esto, parte de este alimento, lo que ellos pueden consumir, se los damos a ellos. Entonces, eso, ellos aceleran el proceso biológicamente. Ya después con sus desechos, nosotros esos desechos los incorporamos al compost o se pueden usar directamente dependiendo del proceso. Por ejemplo, el guano de conejo, nosotros lo que hacemos es secarlo, así como el guano de caballo, y eso también se puede incorporar a las plantas. Entonces, utilizamos los recursos disponibles también para beneficiar a nuestros animales y apoyarlos, y también para utilizar de la forma más eficiente los recursos que tenemos disponibles. ¿cuánto puede durar el proceso de compostaje? De El, principio a fin. eh, dependiendo de, generalmente el proceso es bastante rápido, son un par de meses, 3, 4 meses, dependiendo de si se dan las condiciones. Porque es distinto, nosotros hacemos compostaje en tierra, además de en compostera, que nosotros hacemos zanja y vamos poniendo todos los recursos. Entonces, además de tener microorganismos, tenemos lombrices. Entonces, todos estos pequeños animalitos que no miramos tanto, apoyan a que este proceso sea más ágil. Entonces, nosotros, además de estar siempre pendiente de la humedad, de todas las condiciones, y además de que los microorganismos que aporta los desechos de los animales hacen que el proceso sea para nosotros bastante rápido, entre 3 a 4 meses. Pero igual siempre va dependiendo de qué tipo de residuos se incorporen al compost y el estado en que estén. Sabemos que las plantas, por ejemplo, las cosas verdes, mientras más grande sea, más difícil la descomposición. Entonces nosotros siempre decimos a nuestros estudiantes, hay que estar todo picadito, chiquitito, y hacer la diferencia entre poner material seco, el material húmedo, todo esto lo vamos enseñando de forma directa. Nosotros tenemos en cada visita y taller que hacemos los materiales y le decimos a los chicos que toquen, que lo mezclen,
para que ellos aprendan no solamente de una pantalla, de mirar una pizarra, sino que lo vivan directamente, que creo que eso es lo que hace mejor el aprendizaje y les deja además de una clase y una lección, una experiencia de vida. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las familias que son parte del grupo beneficiario? Muchas están muy agradecidas porque, bueno, muchas recuerdan que son... Ay, las familias están muy agradecidas con nosotros porque les damos experiencias distintas a los estudiantes, a los niños y también, bueno, en parte por el lado de la inclusión. Había, bueno, contar una anécdota de una familia que una mamá decía, no sé cómo van a adecuarse mi hijo después de la pandemia a estar en clase. Entonces decía que los hijos le mandaron todos los días videos de la granja, le decían, mamá, mira los pajaritos, estamos aquí. Eso a ella le daba un alivio de sentir que había un espacio donde sus hijos podían estar, donde se sentían bien. Excelente y qué necesario también, como tú bien mencionas. Y en cuanto a tu trayectoria, conversábamos que estás estudiando Derecho. Sí, soy estudiante de Derecho, ya llevo desde el 2023, cuando, después de egresar del liceo de HR, entré a Derecho a los 17 años. Y ahí me he mantenido con los altos y bajos que implica la carrera. ¿Te ha gustado la experiencia de estudiar, al menos en torno al derecho? Sí, creo que es una experiencia muy interesante. El derecho además es un área muy versátil. Bueno, está en todas partes. Después de que inicié la carrera, cada vez que veía algo en la calle decía, aquí puede haber un abogado, aquí hay una situación que se puede mejorar a través de las herramientas que nos da el derecho. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora todos estos años. ¿Y cuál ha sido el ramo que más te ha gustado o te ha costado? Bueno, derecho civil es el que más me ha costado y hubo un tiempo que estuve mucho tiempo pegada con historia del derecho. Fue entender los procesos de, bueno, desde mucho antes de nosotros, que el derecho es una parte como tenemos hoy en día de códigos, parte de actitudes, de decisiones de personas. Entonces poder comprender todos esos procesos fue lo más interesante, entender que nace primero la conducta de la gente y la actitud y después se crea una ley. Entonces todo ese proceso ha sido muy bonito, ha tenido altos y bajos la carrera, pero siento que me gusta y que quiero continuar. Además, la recepción de la universidad siempre, por lo menos desde la carrera, que a veces se dice que derecho suele ser un poco complicado en ese sentido, todos los docentes mostraron total disposición a apoyarme en cualquier necesidad que yo tuviera y ha sido una muy grata experiencia también. Claro, porque pasa con el derecho que, como tú bien decías, está en todos lados y es un sistema bastante, y claro, que promueve como el cambio, pero luego desde el sistema de educación es bastante tradicional, po. Tenemos este rito del grado también, en el fondo tres preguntas que definen como casi todo, po, un poco. Y esta vara a pasar, como le dicen los gringos, como el bar test, que es el grado. Sí. Eh, y las dificultades también que hay en torno a aquello, cómo lo has vivido, especialmente considerando que muchas veces vienen las quejas del área de derecho con respecto a las metodologías de enseñanza que tienen los profesores, como en torno a lo tradicional. Creo que depende del docente y depende también del ramo. Hay ramos que no se pueden alejar de la tradición. O sea, el Código Civil, ¿cuántos años tiene? No nos podemos... Es una norma vigente muy... A veces los profesores dicen que es muy arcaica, tiene, bueno, reguladas situaciones que ya hoy en día no pasan en nuestra sociedad. Pero aún así nosotros las aprendemos porque no es solamente importante entender lo que tenemos hoy, sino el pasado. Entender que, bueno, desde ahí venimos y en base a decisiones que se han tomado anteriormente es lo que tenemos hoy en día y con lo que podemos actuar. Y depende de los docentes, por lo menos a nosotros, en lo que yo he estudiado, han sido bastante intentando innovar, buscar metodologías, buscar la forma de que los estudiantes aprendan. Al final lo dicen, ustedes van a ser futuros colegas, entonces lo ideal es que estén bien preparados para, no solo porque ustedes no solamente van a tener un título, van a ayudar a las personas y una mala decisión suya también puede perjudicar su vida. Entonces también tener la responsabilidad creo que es lo que más se forja, que más allá de la carrera y de estudiar, la vocación que tenemos que tener, entender la responsabilidad que implica lo que estamos estudiando y la que puede aportar. De hecho, por eso mismo yo elegí esta carrera, porque desde siempre yo he vivido, he visto también injusticia respecto a las personas en situación de discapacidad. Creo que a veces el apoyo que puede haber desde las leyes lamentablemente se usan como presión y no debería decirle, hay una ley respecto a la no discriminación, respecto a la inclusión. Debería ser algo que naciera naturalmente en las personas, que naciera desde la empatía y desde el respeto,
pero hay situaciones en las que no se ve así. Y creo que una abogada que entienda esa perspectiva y que la haya vivido puede ayudar mucho a las personas que también viven este tipo de situaciones, sobre todo en el área laboral, que suele haber mucha discriminación y que faltan avances para que más personas con discapacidad puedan trabajar. En nuestra carrera existimos ahora 4 personas con discapacidad estudiando derecho. No sé si serán por las mismas motivaciones, pero siento que son avances. Cada vez vamos a ver más personas en situación de discapacidad en las universidades, en los trabajos, y siento que es una buena realidad que se da partiendo por algunos de nosotros que nos atrevamos. También muchas familias me decían, ojalá mi hijo pudiera hacer eso, y yo les decía, sí pueden, tienen que intentarlo, pero si la gente dice cosas, la gente siempre va a decir cosas. Va en nosotros saber de qué somos capaces y cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos y lo que queremos intentar y qué queremos lograr. A mí me interesa también dar ese aporte a la sociedad. Bueno, según el Ministerio de Educación, entre 2024 y 2025 aumentó en un 8% la matrícula de estudiantes con necesidades educativas permanentes, con más de 8.200 nuevos alumnos incorporados en el sistema. ¿Cómo ves tú en este momento la respuesta del sistema en torno a estos estudiantes? Bueno, varía dependiendo del nivel de educación, ya sea en prebásica, en media o educación superior. Ahora yo como estudiante universitario he visto que bueno, ha habido hartos estudiantes que han ingresado en los últimos años, yo he visto también en redes sociales, es algo que me parece una iniciativa muy buena. Y bueno, refiriéndome a apoyos estatales, soy beneficiaria de una beca de Senadis, beca para estudiantes que ingresan a la educación superior, sobre todo en mi caso para acceder a una asistente personal, una persona que me apoye en cualquier actividad que necesite dentro de la casa de estudio. Y creo que eso me ha ayudado mucho. De hecho, si yo no tuviera esa beca, tal vez no hubiera podido continuar estudiando. Porque la discapacidad implica gastos que no son comúnmente vistos. Una persona que esté constantemente apoyando y cuidando a todas las necesidades que uno tenga. Entonces esta beca me permitió. También tengo compañeros de universidad que a través de esta beca accedieron a intérpretes de lengua de señas para poder participar de la mejor manera en clases y poder adquirir todos los aprendizajes. Entonces creo que hay que tomar acciones para que, entendiendo que todas las discapacidades son distintas, todas las condiciones son distintas, no todos necesitamos lo mismo. Entonces Claro. también tener eso en cuenta. Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad para la PAES, intentando hacer medidas inclusivas, yo sentía lo que fue segregatorio. A mí me hice un cuestionario para todos los estudiantes con discapacidad de qué situación necesitan, qué adecuación. Hay adecuaciones respecto a tiempo, respecto a tal vez un receso según la condición de salud, a un mobiliario distinto, a tal vez acceder con una persona que dentro de que no interfiera en la evaluación. Y yo solicité solamente una silla, o sea, ingresar una mesa y un cojín. Una mesa que está a la misma altura de la silla para yo poder hacer todas las anotaciones. A mí se me asignó en una sala sola, sin más personas, me asignaron 50% más de tiempo, cosa que yo no pedí. Y fue una situación para mí muy fea. De hecho, lo primero que le dije a la persona, por favor, usted mídame en las 2 horas 10, 2 horas y media. Yo me preparé, yo estudié, sé que soy capaz de rendirla en ese tiempo. Tampoco voy a tomar ese receso que me asignaron porque yo no lo pedí, yo no lo necesitaba. Y lo que más me dolió fue estar sola. En el primer piso de ese establecimiento, en cada sala, habíamos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. Y en el segundo piso estaba todo el resto de estudiantes. Y yo tenía compañeros que me decían, conocí amigos en La Paz cuando hacíamos la fila, cuando salíamos, íbamos a comer. Yo conocí al portero del liceo, a la persona que me tomó la prueba y a nadie más. Y creo que a veces intentando hacer algo positivo nos olvidamos del hecho de que si una persona no expresa una necesidad no hay por qué darle algo más. Porque de hecho mucha gente piensa en base a esto mismo que la discapacidad tiene beneficios. No, son adecuaciones. Es poner cualquier herramienta, tal vez incluso una persona que está a nuestro lado, es para que estemos al mismo nivel y logremos tener la misma capacidad. Entonces creo que también hay que tener ojo en cómo evaluamos y cómo asignamos a cada persona. Porque en la discapacidad sobre todo no se trata de igualdad, sino de equidad. No le podemos dar a todas las personas lo mismo, sino lo que realmente necesitan. Claro, y aparte que es tan variado y tan heterogéneo el cómo se identifica eso, porque distinto es una persona con una discapacidad física que puede responder todo esto que tú dijiste a una persona quizás con una discapacidad cognitiva, que quizás no va a poder responderte en totalidad todo lo que necesita dependiendo del nivel, po. Claro, eso es extremadamente complejo y ahí tienen un rol fundamental las cuidadoras. Y cuidadores son personas, bueno, la mayoría familiares,
que asumen toda esta labor de interpretación, de explicar, de acercar a la persona con discapacidad a la cotidianidad de la vida. Yo creo que si no fuera por ellas que asumen todos estos cuidados, la mayoría de personas con discapacidad tendrían mucha menos independencia y autonomía de la que se logra tener aún con un cuidador. Claro, y qué importante igual es ese apañe también del entorno y también que eso quede en una instancia vinculante posterior, porque distinto hubiera sido si es que ya fue lamentable la situación que habías vivido en ese momento, pero podría haber, por último, un aprendizaje del Estado de parte de decir, bueno, así como vamos a preguntar por feedbacks, cómo se sintieron, y después vamos a hacerlo vinculante, vamos a esos feedbacks de verdad incorporarlos en el proceso de... Claro, yo no sé, yo igual expresé todas estas opiniones en su momento, no sé qué habrá pasado más allá, pero igual creo que incluir no es preparar un espacio exclusivo para personas con discapacidad y dejarlas aparte. Sí, Se trata de que seamos parte de todos los procesos en la medida de que no se note una diferencia. Ya somos lo suficientemente diferentes, creo yo, como para que arbitrariamente se designen estas situaciones. Yo siempre digo que en las salas de clase no se trata de ponerte en una esquina, decir, no, si está en la misma sala, eso basta. No, se trata de que puedas interactuar con tus compañeros, de que se den los lazos humanos. La inclusión no se trata solamente de espacios, ni de barreras, ni de adecuaciones en cambiar el formato. Se trata de que las personas podamos convivir con otros desde un filtro distinto, desde entender que hay situaciones que nos diferencian, pero asimismo esas pueden ser muy enriquecedoras para convivir, para adquirir nueva experiencia. Creo que la discapacidad a mí me ha permitido ver la vida de forma distinta. Yo siempre en lo personal abogo no solo a la inclusión, sino a la cotidianización de la discapacidad. Las personas con discapacidad y otras, bueno, neurodivergencia, la vivimos todos los días, no solamente en alguna situación en específico. Hay situaciones en las que aparecen conflictos o dificultades, pero en cada actividad de la vida las realizamos, como yo digo, como personas con discapacidad. Entonces también enseñar poco a poco eso a las personas y que también eso se involucre en políticas públicas, entender que claro. los espacios están adecuados para cierto tipo de personas con discapacidad, que uno dice, ¿existirá realmente esa persona que puede usar ese baño adaptado supuestamente? Porque adaptado para quién está. Claro, Entonces, eso falta la retroalimentación de los que somos usuarios de estas adecuaciones, que muchas veces no sucede. y ahí también un poco que sea la máquina, porque cuando vemos en torno a cómo se organizan las políticas públicas y los quiénes son los tomadores y las tomadoras de decisiones, te das cuenta de que son pocas personas en realidad disidentes sexuales y de género, son menos personas racializadas, son menos personas aún que viven alguna condición de discapacidad, y eso igual dificulta porque el sistema parlamentario no te permite hacerlo totalmente vinculante, pues, o sea, lamentablemente de que termina siendo un poco que alguien tiene que entrar a jugar este juego de una forma en la que todo se va ganando como a pulso y se va ganando un poco como a la mala. No es como que el sistema político es muy reacio al cambio en realidad. Creo que no se trata del sistema, se trata de las personas. Yo creo que cada parlamentario, cada persona que entra a un cargo público tiene la decisión de actuar. Y va en estas actitudes, yo siempre digo la inclusión cuando falla la mesa, falla la silla, la rampa, están las personas que ayudan. Y eso mismo se debería representar en las personas que están en el área pública, en el área de decisiones. No se trata de que el sistema tenga una forma discriminatoria, se trata de que no hay interés en quienes están ahí para hacer los cambios. Creo que abogar al sistema es dejar chica la discusión y entender el contexto de que cada persona, desde las herramientas que tiene y desde el lugar donde está, puede hacer pequeños cambios y pequeñas acciones. Creo que con eso contribuiría mucho más que buscar quién es el responsable o quién tiene que cambiar cuando es algo que no es como un cambio, sino como ver las cosas desde otra perspectiva y también entender las diferencias que hay entre nosotros y adquirirlas como una oportunidad, no como algo de que tenemos que cambiar, sino cómo aprendemos, cómo mejoramos. Creo que eso es el mayor foco en la voluntad de las personas y la intención que éstas tengan. 100%, 100%. Yo de mi parte al menos, desde las comunicaciones, comparto, pero también, insisto, el sistema, la mecánica tiene que cambiar. Porque cuando tú ves, por ejemplo, que, no sé, se van a ver los cargos y tienen reuniones, por ejemplo, para ver los escaños cuando van simplemente a elecciones, que son reuniones 48 horas, 72 horas.
24 horas o más, en la que una persona, un grupo de personas van pasando como por comisión, que ya siquiera esa mera condición cambia toda la mecánica. Porque si pensáramos en eso, en base a lo que tú me decías, de que una persona quizás tendría que estar con un cuidador o con un grupo de condiciones, y ya como que esa forma de tomar decisiones que existe ni siquiera contempla la salud mental de ninguna persona. Es como que están totalmente fuera de norma. Igual cuando uno ve las formas en las que se dividen los cargos, lo mismo. Son ese tipo de mecánicas. Mecánicas en las que como que por agotamiento un poco como que va cediendo el ecosistema. Tal vez son más allá de, como te digo, voluntad de las personas, de la intención que tienen. Y creo que ningún espacio por sí es excluyente de las personas con discapacidad. Yo, al menos cada instancia en la que he intentado participar, lo he logrado. Porque he conocido en esos espacios a personas que dicen, ok, si tú quieres te vamos a apoyar. Creo que más allá de lo que nosotros también como personas con discapacidad tenemos que atrevernos. Mucha gente entiende que hay una sobreexposición, pero si nosotros no nos atrevemos, nunca se van a abrir esos espacios también. Claro, y el apoyo también del entorno, porque ese atreverse incluye idas, venidas, bajadas. Claro, pero es que si yo no voy, y si no digo quiero estar aquí, nadie va a saber que yo quiero estar ahí. Sí, Entonces va por ese lado. O sea, yo siempre, de hecho, muchas personas me decían, pero entrar a la universidad no va a ser muy complejo. Cuando me hicieron el reportaje desde Teletón, que yo fui parte de una de las historias en el año 2023, me decían el entrar a la universidad como un desafío. Y sí, sí lo fue. Pero si yo no hubiera querido, tampoco lo hubiera logrado. 100%. Entonces va también por ahí mucho de atrevernos a hacer cosas nuevas y entender que no siempre todo va a salir al principio bien, pero creo que también esos baches y esas complicaciones hacen que cada éxito, cada cosa que va saliendo bien, se sienta mucho mejor. Como dice el Lolerío, hay que ser cringe antes de ser icónico. Algo así. Oye, vamos acercando entonces al final de la entrevista. Vamos con las preguntas flash muy brevemente. Primero, tu persona favorita en este mundo. Persona en... Alguien que te inspire. No sabría decir. No, tranqui, tranqui. No, sabes que he aprendido a muchas personas a lo largo de mi vida, entonces no podría elegir a una sola. La música que suena en tu parlante o audífono cuando estás trabajando. De todo, música clásica, ambiental, grupo. Es algo que surja en el momento, creo que hay que ser espontáneos en ese sentido. Y por último, ¿dónde podemos enterarnos más sobre esta iniciativa y para ser parte también de la Fundación Ecológica y Medioambiental Catalina Aguat? Bueno, agradecer por esta invitación, el poder, bueno, mostrar nuestro proyecto el de la granja educativa a través de los animales compostando en el desierto, este proyecto que fue financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, el cual nos ha permitido, además de cuidar a nuestros animales, realizar iniciativas de educación ambiental en nuestra ciudad que son súper necesarias. Los invitamos a conocer nuestras redes sociales, a involucrarse en el proyecto, recibimos también visitas de toda la ciudadanía. Tenemos nuestros espacios adecuados no solamente a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, así que cualquiera es bienvenido a nuestra granja a aprender sobre la naturaleza, a cuidar nuestro entorno. Nuestras redes sociales nos pueden seguir e involucrarse más en esta iniciativa. Así es, pueden seguir entonces todo lo que están haciendo directamente desde la Fundación Ecológica y Medioambiental Catalina Aguat al usuario de Instagram fundación-ecológica-c.aguat. Y entonces con esto damos por finalizada esta edición de Nortinas. Conversamos con Catalina Aguat, con el trabajo que están haciendo a través de la Fundación, el proyecto también que están haciendo gracias a este Fondo de la Seremía de Medio Ambiente, sus perspectivas en torno a las políticas públicas, a cómo va avanzando la inclusión en Chile, y les invitamos a mantenerse informados también entonces en todas nuestras redes sociales a través de @Diario Regionalista en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube como @regionalista TV, así nuestra programación con Nortinas, que es este programa presentado por Antofagasta Minerals con reporte ciudadano sobre actualidad y también con Agenda Norte sobre minería, negocios, innovación y territorios, ya hacerse parte de la comunidad de WhatsApp de Diario Regionalista haciendo clic en el banner disponible en nuestro sitio web regionalista.cl para mantenerse informados de manera crítica e independiente.